bueno. Con su permiso, señor presidente, señor secretario. Bueno, obviamente esta comparecencia tiene como origen el recibir de usted un informe sobre el tema de Medias Aguas en Veracruz. Me quedo con una sensación de que el avance es muy pobre. Me quedo con la sensación de que desde el 26 de junio, en el que el padre Alejandro Solalinde hizo esta denuncia, pues que el avance en realidad pues es prácticamente nulo. Es como que estamos en un área totalmente gris, en la que pareciera ser que incluso el hecho de el planteamiento de que hubieran sido entre 80 y 100 migrantes que desaparecieron, cuyo paradero no se conoce, pues pareciera ser una suerte de decir. Y me queda la impresión de que no hay la contundencia suficiente en la información. Yo quisiera que usted ahondara precisamente en este tema, que es el corazón, digamos, de esta comparecencia. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles son los avances? ¿Qué es lo que ha impedido tener más información? Digamos, y qué es lo que, más allá de mandar al comisionado a tener un acto de presencia, que bueno, asumo que es parte del trabajo cotidiano que tendrá que hacer, cuáles son la parte contundente, cuál es el corazón del trabajo que en esta materia se tiene, cuándo podríamos estar pensando que estos avances puedan ser contundentes para saber qué pasó con estas personas. Entre 80 y 100 migrantes, pues, como en este país ya nos empezamos a acostumbrar a que las cifras sean grandes y a que no se resuelvan los temas, pues sí me gustaría que usted ahondara en ese particular. Y lo digo porque obviamente el tema de Medias Aguas tiene que ver con muchos otros, el asesinato de los 72 migrantes en Tamaulipas el 24 de agosto, los 50 migrantes centroamericanos secuestrados el 16 de diciembre del 2010 en Chahuites, en los límites entre Oaxaca y Chiapas, otros 9 migrantes que el 22 de diciembre del 2010, pues viniendo de El Salvador, no se sabe en dónde quedaron, y solamente los pongo como un ejemplo, o como ejemplos plásticos, de la cifra que es aterradora cuando uno revisa el informe especial sobre el secuestro de migrantes en México del 2010, del cual hizo conocimiento el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva. Y la verdad es que los datos son escalofriantes, porque estamos hablando de que dicho estudio documentó alrededor de 214 casos de secuestro masivo de migrantes de abril a septiembre del 2010, dando un total de 11,333 víctimas. O sea, si la cifra que usted nos dice es que de 140,000 centroamericanos, más o menos en un año, vienen a territorio nacional o pasan por territorio nacional, pues eso significa que 1 de cada 10 le toca que lo secuestren, más o menos, para hacer un número lineal. Entonces, yo quisiera que le entráramos un poco al fondo del asunto, porque me parece que lo que no logramos encontrar, y precisamente este informe detalla una serie de actividades y de acciones desde el pasado 22 de febrero del 2011, que la Secretaría a su cargo debía llevar a cabo en coordinación con otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Estatales. Y lo que yo no quisiera es quedarme en esta comparecencia con una presentación que, bueno, da una revisión general de lo que a su entender se está haciendo en este tema, y en el cual yo no logro captar cuáles son los resultados o cuál es el avance. Parecieran ser una serie de gráficas de coordinación más bien expositiva, y no de datos concretos que este Congreso tiene que tener, pues para ver cómo estamos funcionando, qué resultados estamos dando, y si no son los resultados, pues obviamente criticarlos, y si los estamos dando, bueno, pues ver en qué podemos ayudar y apoyar un tema tan sentido. Pero, por ejemplo, en este tema, donde el citado informe sobre secuestro de migrantes hace una serie de planteamientos, dice: se tendrá que contar con un mapeo, con un mapa de cuál es la problemática que actualmente tenemos. Usted nos mencionó algunos estados. Bueno, asumo que tenemos un diagnóstico de cuáles son los principales puntos de riesgo para los migrantes, que los tenemos detectados, que sabemos cuáles son las bandas que están operando. Y cuando usted nos presenta, bueno, estamos buscando desmantelar bandas, yo lo que quisiera es que usted nos dijera, son 30 bandas, 100 bandas, 1000 bandas las que estamos detectando. Hemos agarrado a 2, a 3, a 4, nos falta agarrar 2. Lo que quisiera yo es una impresión de en dónde estamos, porque si no,
pues con un ejemplo tal vez vago no tendremos dimensión clara del tipo de reto que tenemos que enfrentar y cómo el Instituto Nacional de Migración está atendiendo este tema. Y cito este ejemplo porque me parece que igual usted debiera de poder decirnos, en materia de integración de averiguaciones previas, ¿no? Ya en este país nos acostumbramos a tener cifras de este tamaño y que no se integren las averiguaciones previas. Este documento, del cual estoy citando por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es a partir de testimonios. ¿Cómo es posible que en un país que decimos que tiene un Estado de Derecho, la única fuente que podamos tener son los testimonios de la gente? Y que no tengamos un aparato de justicia que nos pueda decir, en efecto, cotejándolo, tenemos tantas averiguaciones previas que estamos dándole curso. Sé que no es exclusivamente responsabilidad de usted, obviamente estamos hablando de la Procuraduría General de la República, de las Procuradurías Estatales, pero sí es su responsabilidad el instrumento de coordinación. La Secretaría de Gobernación, precisamente, esa es una de las principales facultades que debe de tener, la capacidad de coordinación. Entonces yo quisiera que usted nos dijera cómo vamos en ese asunto, cómo vamos en este tipo de temas, integración de averiguaciones previas. Y cuando usted nos habla, o por lo menos nos señala de algunas acciones y actividades que se han hecho en el Instituto Nacional de Migración, nos habla de relevo y rotación de delegados, depuración y rotación del personal operativo, acciones frente a corrupción y sanciones. Yo lo que quisiera saber es de qué tamaño es el monstruo a su entender, ¿no? Ha quitado a 2, a 3, a 4 funcionarios, con eso ya llegamos al 100% para depurar al instituto, vamos al 1%. ¿De qué tamaño es la magnitud de un instituto al que nadie le había echado mano en años, en décadas, y que hoy manifiesta, y es evidente, bueno, pues su incapacidad institucional para atender? Y esto se lo pongo en contexto solamente para cerrar el corolario. Obviamente lo que me interesaría es la dimensión y datos concretos en los cuales yo estaré insistiendo, no solamente en esta comparecencia, que sí me preocupa que gran parte de esta estrategia usted la está financiando con fondos del programa Mérida, digamos de la estrategia Mérida, por lo que yo entiendo. ¿Por qué no recibimos en el Congreso el año pasado, en la Cámara de Diputados, un planteamiento, un diagnóstico, decir, señores, de este tamaño es el monstruo, de este tamaño es el problema que tenemos, viene una reforma en materia migratoria, empecemos a adelantarnos? ¿Para qué? Para que la Cámara de Diputados le ponga el presupuesto que se requiere. Yo le dejaría ese planteamiento en ese contexto y obviamente por sus respuestas que le quisiera pedir que fueran más a fondo en términos de datos, de porcentajes, de en dónde estamos avanzando y en dónde no, pues para tener una dimensión en esta comparecencia, no solamente del asunto de Veracruz, sino cómo Veracruz es un ejemplo de la incapacidad institucional que tenemos actualmente para atender el tema de secuestro de migrantes. Es cuanto. Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes otra vez, señor secretario don Francisco Blake. Pues como se ha dicho aquí reiteradamente, cada año miles de migrantes irregulares llegan a nuestro país, procedentes principalmente de Centroamérica y Sudamérica, en su intento por llegar hacia los Estados Unidos. La mayoría son detenidos por las autoridades de migración y devueltos a sus países de origen. Me llama la atención datos que dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el primer semestre del 2010, donde habla de que más de 11,000 migrantes irregulares fueron secuestrados en México. El pasado 24 de junio se produjo un secuestro masivo que todo México conoció, el secuestro de migrantes irregulares entre los estados de Oaxaca y Veracruz. Los secuestros masivos se concentran en el sureste del país en un 67% de los casos. Después viene el norte con un 29% y más después el centro del país con el 2.2%. Según esta información, los estados más peligrosos de mayor a menor son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. En este sentido, señor secretario, me resulta por demás relevante conocer si usted nos puede informar qué están haciendo por su parte los gobiernos de estas entidades federativas para que se esclarezcan estos hechos.
porque entiendo que la responsabilidad no es exclusivamente federal, sino que también hay una responsabilidad estatal. ¿Cómo se están coordinando la federación y estas entidades federativas? Y me explico, o trato de explicarme con un ejemplo. Los estados reciben recursos de la federación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a los estados y al Distrito Federal. Me refiero al FAS, que entre otros rubros están destinados estos fondos para el reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública, al otorgamiento de percepciones extraordinarias a la Policía Judicial o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas y al equipamiento también de las policías judiciales, al mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, etcétera. Y en este contexto me resulta también preocupantes pues los datos dados a conocer por la Secretaría de Hacienda. Trato de vincular los números. La Secretaría de Hacienda nos da a conocer el saldo de la deuda pública total de las entidades federativas, municipios y organismos en el año del 2010. Hablamos del orden de los 314,000 millones de pesos. Y bueno, también es de todos conocido cuáles son algunas de las entidades que incrementaron su deuda durante el periodo 2009-2010, entre otras entidades están Coahuila, que incrementó su deuda en un 429%, y Veracruz en el orden del 130%. Esto, pues, si no tenemos información concreta, pues resulta cuestionable el uso y destino que se da a los recursos si no hay resultados palpables para la población. Insisto yo en la responsabilidad de investigación sobre el secuestro en masa de migrantes irregulares, que no solo es federal, sino que debe haber una coordinación de los tres órganos de gobierno, municipal, estatal y federal, para perseguir y prevenir delitos contra los migrantes. Todas las autoridades que tienen bajo su mando algún tipo de fuerza pública o policial están obligadas a colaborar en los esfuerzos de protección migratoria. La división de competencias no debe ser ya un pretexto para no atender estos delitos tan ofensivos y tan graves contra quienes migran, como son el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y la violación, entre otras. Por otro lado, señor secretario, es de todos conocido que el pasado mes de mayo del año en curso, incluso se ha comentado aquí, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley de Migración, instruyéndolo a usted, señor secretario, para iniciar un proceso profundo de evaluación y depuración del Instituto Nacional de Migración, acelerar este proceso de manera transparente e informar sistemáticamente del avance de este proceso de evaluación y depuración. También me gustaría que abundara, señor secretario, en las acciones, en datos de qué estatus se guarda en el Instituto Nacional de Migración. Es cuanto, señor secretario. Gracias, ciudadana.